Hola, vamos a hablar de One Piece en castellano ya. Para empezar, vamos a hacer una valoración de la primera temporada. Ahora que tenemos una visión más global con los 61 episodios de List Blue, uno por uno vamos a valorar del 1 al 10 qué nos ha parecido el doblaje y vamos a empezar por Don Tercero. Pues yo diría un 9 porque, a ver, ha habido cosas que no me han gustado y luego las iremos desarrollando si queréis, aunque ya en los anteriores podcasts pues los hemos ido diciendo, pero a mí me ha parecido un upgrade brutal del doblaje de Araid, aunque me gustaba, es mi infancia, pero me ha parecido una experiencia muy buena. Don Octavo. Yo le pondría un 8. Bueno, he comentado siempre en los anteriores episodios del programa que a la hora de volver a ver estos episodios con un nuevo doblaje, para mí era una sensación de redescubrimiento. En general me ha parecido muy guay, muy bonito. Han habido muchísimas sorpresas que no me esperaba, tanto de reparto como de diálogos, pero hay ciertas cosas a nivel técnico que me gustaría ir comentando a lo largo del podcast, ahora en lo que vayamos desarrollándolo, que, o sea, no le quitan todo el peso a todo lo que se ha construido a lo largo de los 61 episodios, pero sí que creo que me llamaron especialmente la atención. Vamos con Don Décimo. Yo le doy de nota un 9, al igual que Don Tercero, por literalmente lo mismo. Sobre todo con esta nueva tanda de episodios, es que escuchar algunas voces que ya iremos comentando, es que no me las imaginaba en One Piece para nada, y escuchar algunos actores que ya no esperabas escuchar, ya no solo en One Piece, sino en ningún trabajo, es que ha sido una cosa brutal. Ya comentaremos esas voces y buah, es que fue una cosa tremenda. Sobre todo este último, porque al final, como son tantos episodios de una sentada, pues al final hay mucha más demostración de voces que, bah, flipante. Ya lo comentaremos. Un 9 le doy. Y Doña Día de Todos los Santos. Buenas de primera, que soy nueva aquí en este programa. Sinceramente, yo creo que a pesar de que me ha gustado muchísimo este redoblaje, este primer arco que hemos tenido de List Blue, yo sinceramente de nota total le daría un 7. He estado rondando entre el 7 y el 8, pero creo que me voy a quedar con un 7 porque a pesar de que ha sido un doblaje que de principio a fin me ha tenido sonriendo constantemente con todas las escenas, con todas las voces, siento que aún tiene algunos problemas que no son definitivos porque creo que con el tiempo se van a ir arreglando y va a ir mejorando, pero ahora mismo siento que aún tiene un techo que alcanzar. Me parece bastante mejor que el doblaje de Araid que se hizo hace años, porque se nota muchísimo la diferencia de los actores, de cómo han crecido con sus personajes y de cómo son mucho más profesionales. Las actuaciones me parecen muchísimo mejores que las de Araid. Yo estoy un poco como Don Octavo también y con Doña Santos. Es como que estoy redescubriendo los diálogos que ya conocía, pero mucho mejor actuados, mucho mejor ajustados y sin diluirse, sin diluir la carga emocional que muchas veces tenían las escenas. Yo le daría también un 8, más que nada porque la traducción es muy fiel. Ahora todo está en su sitio. Sí que es verdad que hay cosas que ya las hemos comentado, por ejemplo, lo de Nakama, que es lo que me hace restarle puntos, y todos los términos japoneses que de alguna manera se podían traducir al castellano, pero por lo demás creo que es un doblaje muy bueno y sobre todo ha mejorado la nota esta última tanda. Creo que ha sido una tanda que se acerca mucho, mucho, mucho a lo bueno que tenía el doblaje antiguo. Por ejemplo, lo dejamos en el episodio 31, en la anterior tanda, ahora aquí empezamos con el 32. Una de las cosas que a mí me han llamado la atención es Sanji utilizando los ataques en francés. No me parece mal, porque al fin y al cabo son los ataques franceses, en japonés es en francés. La verdad que siempre he sido fan que en un anime en general, si en un anime hablan inglés, que en el doblaje intentemos que se hable inglés. Muchas veces lo pronunciamos mal, pero realmente los japoneses también lo están pronunciando mal, así que no lo veo algo malo. Sí que es cierto que, por ejemplo, Sanji en las películas, a la hora de usar sus ataques, me suena que los traducían, pero decirlos en francés le da... Me gusta más cómo lo hace ahora. Le da más aura. Otro detalle, otro guiñito, que es cuando Usopp está encima de un edificio para llamar la atención de los tritones, de los Gyojin, y dice: soy conocido como el bravo guerrero de los mares, el capitán Usopp. Lo de bravo guerrero me suena a que es como lo decían en el doblaje antiguo, sobre todo por la palabra bravo. Me recordó mucho ese rollo de soy el bravo guerrero de los mares. De hecho, de Usopp me he dado cuenta ahora en esta última tanda
No sé si estaba antes, pero ahora es cuando he hecho el clic. Cuando Usopp dice lo de yo soy el Capitán Usopp, no sé si os fijáis que acaba como arriba Capitán Usopp y parece que diga Usuf. En el primer capítulo que hicimos, nuestro compañero Don XIII nos comentó eso, que él en ciertos aspectos veía muchos parecidos en esa forma de hablar o rollo de el acento que tenía Carabias cuando doblaba a Usopp. Y creo que sí, que yo también en esta última tanda lo he notado más. No quiero decir con esto que se haya intentado imitar o copiar, porque al final es un mismo personaje y también por lo que sabemos, Robert ya también conocía el trabajo de Pepe, entonces, o sea, lo hace suyo, pero al mismo tiempo te recuerda a él. Se me hizo bastante parecido la forma de Usopp, sobre todo creo que en la primera escena que tiene, hablando con Kaya en la primera tanda, se nota mucho que intenta acercarse a un tono de Carabias y, como habéis dicho, en esta última que ha salido, creo que se intenta acercar más sin sacar tal cual exactamente el acento árabe del que Toei luego dijo que no querían más, que tiene todo el sentido del mundo que no quisieran ese acento presente, pero creo que han encontrado un balance bastante bueno entre hablar de una forma muy parecida sin tener exactamente el acento ese que daba problemas. Claro, es que es la musicalidad, es la curva de decir, porque no es lo mismo decirte, soy el Capitán Usopp que soy el Capitán Usopp. Claro, da mucho juego. Además, ya nos dijo y nos confirmó, de hecho, Joel Sendo en el anterior podcast, que básicamente Jaime Roca les ha dicho a los actores que recuerden un poco a lo que se hizo. Hasta ahora creo que es uno de los apartados más logrados de todo el redoblaje, porque no ha habido en ningún momento ningún personaje que me haya desentonado por eso. Puedo comentar una cosa que no sé si lo llegaste a comentar en episodios anteriores, pero me pareció muy curioso. Me fijé en el episodio 33. Arlong en un momento se ríe de Nami. Y algo que no sabía, en plan, que no me fijé antes hasta que llegamos a Arlong, es que cuando Arlong se ríe, hace el sonido del sha 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 sha, justamente como se hace en japonés. Y en esta tanda, Luffy también le imita, cuando se enfrenta a Arlong, también imita esa misma risa del sha 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 sha. Me parece un detalle bastante bonito, porque al final eso, las risas van a acabar teniendo muchísima importancia en One Piece y de normal en otros doblajes simplemente harían una risa normal o genérica y me pareció todo un detallazo. De hecho, eso que dices de la risa, de Luffy imitando la risa de Arlong, también está en el japonés. Pero en Arait, como no tenían esa costumbre, eso se lo saltaron a la torera. Es un ejemplo más de lo que decía antes, de lo que he valorado positivamente, porque ahora todo eso ya está súper medido, está súper presente. Es que lo comentaremos ahora a medida que, si queréis, en los capítulos, pero hay tantos ataques, sobre todo de Zoro y de Sanji, que en el doblaje antiguo, que sobre todo estos episodios son los que yo más tenía en la cabeza, los diálogos, y había tantos ataques que se saltaban, que omitían, que metían una frase random porque sí. Por ejemplo, cuando Sanji se enfrenta a Kurobi, es mucho más satisfactorio porque ahora escuchamos todos los ataques de Sanji. Que antes era cabeza, espalda, vamos a meterte al horno. Claro, esto también nos lo comentó Don XIII en el primer capítulo, que claro, cuando llegaba, bueno, no solo One Piece, prácticamente cualquier serie de anime, en aquel momento no se entendía que ese tipo de cosas eran ataques perfectamente entrenados con una coreografía y un sentido detrás. Que por ejemplo un ataque antes podía decir vas a morir y ahora es estilo de las tres espadas, corte del ogro. Seguimos hablando de Usopp porque hay un momento muy gracioso. Usopp, haciéndose el valiente, como siempre, dice: el Capitán Usopp es invencible frente a esos pezqueñines, refiriéndose a los tritones, a los Gyojin. No es el único apodo que le ponen a lo largo de todo el arco. Otra cosa también bastante llamativa son los nombres de los principales compañeros de Arlong. Ahí están, por ejemplo, Hachan. Recordemos que en el anterior doblaje era Octi, pero no es el único. A la otra personaje que se llama Cho o Chiu, según la traducción, aquí le han llamado Mua, que es la onomatopeya de besar. Es el que tiene los labios gordos, pues aquí le han llamado Mua, no le han dejado el nombre japonés Cho. Y luego tenemos a Kurobi, que en el antiguo doblaje le llamaban Black Belt, que era el nombre inglés. Había ahí un pitoste de nombres. Pues ahora tenemos a Hachan en vez de Octi, Mua en vez de Chiu
y Kurobi en vez de Black Belt. Al final, esos guiones yo creo que son los que les llegaban a Araid Multimedia directamente, porque en catalán creo recordar que también son esos nombres. Eran Octi, Black Belt y, bueno, en este caso, Chiu. Por supuesto, enhorabuena a los 3 actores, pero quiero hacer especial mención a Juan Navarro Torelló como Moi, en este caso, en vez de Chiu. Brutal también, cómo lo ha hecho. Y que esa es otra cosa que yo me di cuenta. Yo no sabía, hasta que no vi este redoblaje, que Chiu tenía ese latiguillo porque se lo saltaban en el doblaje de Araid. La onomatopeya de besar, pues de ahí el nombre del personaje. De hecho, estos 3 personajes, bueno, es un poco siguen la dinámica de recordar a lo que se hizo, pero hay un momento que me hizo recordar precisamente unas palabras que nos dijo Joel en el anterior episodio de este podcast, que nos dijo, lo de la palabra Nakama se va a intentar que se diga solo entre los miembros de la tripulación y no fuera. Me acuerdo perfectamente que nos dijo, no vais a escuchar a los Gyojin, por ejemplo, llamarse Nakamas entre ellos. Y de repente, Kurobi le dice a Nami, está claro que eres nuestra Nakama, pero es que no acaba ahí, porque Arlong también dice Nakama varias veces refiriéndose a Nami. @policía, @marina. Bueno, pues él me comentó que eso se dejaron con el afán de hacer hincapié y joder, en este caso a Nami, con ese término que tanto significa para los suyos. Entonces lo dice a modo de burla para ella. Él cree recordar que lo puso por eso. Que no se llama ya Nakamas entre sí, es interacciones con Luffy y compañía para tocar, en este caso, la moral. Ahora que lo dices, es verdad, porque entre ellos no se llaman Nakama, sino que se refieren siempre a Nami como Nakama. Luego, uno de los diálogos que también ha trascendido últimamente en redes, el doblaje antiguo, que se sacó un poco de contexto, uno en el que Sanji y Zoro discutían y decía aquella mítica frase de oye, no me calientes, Sanji, y Sanji le decía, pues pienso calentarte lo que me dé la gana. Es un diálogo bastante recordado por la gente. Ahora eso no se ha mantenido. Ahora dice o te callas o te callo, que más o menos Y el otro le responde, inténtalo. inténtalo y estás muerto, asqueroso. Sí, sí, pero lo de o te callas o te callo me da la sensación que ha habido como una intención ligeramente remota de mantener ese rollito. Jorge Saudinos hace cosas, creo que hace como una semana o unas semanas en Instagram subió un vídeo que era de esa misma escena de No me calientes, Sanji, pero con Zoro diciendo, ya sabes lo que esperan de nosotros, ¿verdad? O algo así creo que decía. Pero ojo, no solo hizo uno, hizo 2. Ambos con el compañero Eddie Boyce. Pues siguiendo por orden, aparece un personaje que se llama Pudding Pudding, personaje bastante irrelevante, todo hay que decirlo, y en este nuevo doblaje se refieren a él como capitán. Yo estuve mirando porque no me sonaba que fuese capitán y realmente es un poco lo que tú quieras creer, porque según donde mires le llaman de una manera, tiene un título u otro. No sé si es Comodoro realmente, en vez de capitán, que sería como un puesto superior a capitán. En el antiguo le llamaban comandante, pero bueno, en el antiguo, a ver, comandante yo entiendo que es inferior a capitán en este caso. Y en el manga, y en el Databook Blue, que es también un poco la referencia, le llaman capitán de navío. Pero en el Red, en la guía roja, es capitán. Entonces, ¿puede que Pudding Pudding sea realmente capitán? Puede ser. No lo sé. Yo al final no he sacado nada en claro. O sea, yo creo que se habrán informado y que en el propio guión que le hayan pasado, pues ya vendría el título, ¿no? Como al final es un personaje que es irrelevante para el devenir de la serie, supongo que capitán está bien. Hombre, mientras no le llamen almirante, pues... ¿Te refieres al que tiene como la cara de conejo o algo así, el de No, la... es el Capitán Rata. No, no, no. El personaje Pudding Pudding sale en un episodio solamente. Es el capitán de la marina que viene como a detenerlos y acaba en nada. Solo sale en ese episodio y es cuando, digamos, los 3 oficiales de la banda de Arlong hacen como el despliegue de sus habilidades para que el espectador vea que estos tíos son fuertísimos. Por ejemplo, a Nezumi sí le llaman capitán y es capitán. Gran trabajo de Gabriel Jiménez como Pudding Pudding, con esa vis cómica que tiene. Entramos en terreno lacrimógeno con Belmer. Gran regreso. Yolanda Quesada. Para mí, el regreso de Yolanda Quesada como Belmer era el que más esperaba de todo el reparto. Le tengo un grandísimo cariño al pasado de Nami, a su historia con Belmer, y lo que hizo Yolanda en el doblaje de Araid para mí era tan irreemplazable que para mí ha sido un auténtico regalazo.
Aquí sí que se ha mantenido su frase, digamos, recurrente o su frase, como queramos llamarlo, que es la de no tengo dinero, pero puedo pagarte con mi cuerpo. Eso creo que en Arait no estaba, Era un poquito más sutil. exacto, más suavizado. Aquí no, aquí han ido, o sea, aquí han dejado la frase tal cual y no solo lo dice ella, sino que cuando lo repite Nami, de pequeñita, también se mantiene. No han suavizado el diálogo de, uy, cuidado, no, o sea, perfecto. Dicho lo cual, en este mismo episodio hay un error de montaje. En el capítulo 34, cuando Nojiko dice, os voy a contar la historia de por qué Nami es así, qué es lo que está pasando, pero os tenéis que ir de la isla. Zoro dice una cosa y resulta que hay un desnivel o un pinchazo extraño al final de la frase. Y luego nos vamos, ahora sí, al capítulo 35, donde ya se empieza a profundizar en la historia del pasado de Nami, Nojiko y Belmer. Mientras Nojiko está hablando, podemos escuchar dos cosas en una misma escena. Y es que mientras Nojiko está haciéndole un comentario a Belmer, se escucha un diálogo de fondo gritando ¡Estoy a régimen! Pero es que aparte, Nojiko se le corta la frase a mitad de diálogo. Entonces hemos estado comprobando a ver si en japonés era igual y efectivamente eso sí es así, pero a lo mejor no sabes si es por algún tema de montaje, de que a lo mejor se tendría que haber movido un poquito más el audio de Belmer precisamente para solapar el corte del diálogo de Nojiko y que tuviera sentido, porque luego le explica Belmer las ventajas de comer mandarinas. Sí, se escucha un grito en el doblaje en castellano nuevo. Ese grito de Belmer de fondo está quizá un poco bastante más enfadada de lo que debería. Y en el original no está tan enfadada. Simplemente es como lo típico que le dices, cállate niña. Pues una cosa así. Pero es verdad que podría estar más desplazada la frase de Belmer para que efectivamente interrumpa a Nojiko. Es lo que decimos, que a lo mejor puede ser algún fallo de luego en edición que no se movió bien la frase o lo que sea. Pero efectivamente en el japonés es así. Digo, por si alguien está viendo el episodio y le llama la atención ese grito salido de la nada, por así decirlo, existe en el doblaje japonés. Vamos a pasar a otro momentazo de Belmer cuando Arlong la encañona y dice una frase exactamente igual palabra por palabra que en el doblaje antiguo. Arlong le dice a Belmer, hay amores que matan. Es un pedazo de frase que soltar en ese momento, ¿no? Creo que lo que nos dijo Joel, que si hay frases que son muy buenas y que reman a favor de la obra, se quedan, como por ejemplo pasó con lo de Gaimon, de lo de y después os reiréis del mundo, pues... Yo recuerdo que cuando volvió la serie en 2011, el doblaje de Arait, había una saga de relleno y Nami tenía un flashback de cuando mataron a Belmer y en ese caso pues volvieron las voces del doblaje de Arait. Pues Lozano con Genzo, Valdivia con Arlong, Yolanda Quesada. Y entonces la frase que decía Arlong era una inventada nueva que además quedaba larga, que decía, te mereces morir por todas las chorradas que acabas de decir, que era como bueno. Y entonces en este caso yo estaba esperando, digo, a ver qué frase dicen. Y es verdad que la dicen, pero si os habéis fijado, le añade un cierto, que además está fuera de boca. Entonces queda un pelín largo. Entonces es como que le añade, hay amores que matan, ¿cierto? Y ya tiene la boca cerrada. Eso me chirrió un poco, pero aún así un aciertazo total. Eso también me ocurrió en la tanda anterior con la escena de Mihawk, cuando le apuñala a Zoro y dice lo de aunque os suponga morir, y se solapa todavía con el diálogo de Zoro. Precisamente, la muerte de Belmer, hay un mini flashback, todo el proceso de cómo se ve esa imagen mítica en blanco y negro del cuerpo de Belmer cayendo. Eso, como muchos sabréis, se censuró en las reemisiones de la versión antigua del doblaje. Aquí, evidentemente, todo eso está doblado. O sea, que no hay pérdidas ni dramas, más allá del propio drama que estás viendo en la pantalla. Pero no hay los medias ni hostias. Claro, pero así como curiosidad, lo que acabas de comentar de la escena del doblaje antiguo trascendió a todas las comunidades autónomas. Esa escena sí que se llegó a emitir una única vez en Telecinco, pero claro, no sé si sería algo del máster general, pero esto provocó que ya no solo en las reemisiones del doblaje castellano, sino que cuando llegaron los doblajes en catalán, gallego, euskera y valenciano, tampoco incluían esta escena. Araiz metió la tijera y dijo, para siempre. Se acortó el metraje para siempre.
Y en la versión moderna del catalán, la que relanzaron hace unos años en... Está cortada la escena. Claro, es que no lo doblaron en su día, entonces el metraje lo han dejado igual. Esa escena está cortada, digamos, cuando ahora, por ejemplo, incluso han hecho la remisión del doblaje antiguo en Comedy Central o en Pluto Televisión, es que esa escena no está. Cortaron directamente el vídeo. No la han rellenado con audio en japonés, por ejemplo. Pero bueno, ahora pues esa escena pues ya está en el doblaje nuevo. Más adelante hay más ejemplos muy parecidos que comentaremos cuando vayan llegando. Y vamos a lo que mucha gente ya dice que es la prueba de fuego de Nami, en este caso de María Luisa Marcial. El gran momentazo de Nami. Así como, por ejemplo, Usopp no tiene una prueba de fuego clara, Robert, yo creo que con Usopp lo hace súper bien. En esta última tanda la termino de confirmar. Lo que has dicho de prueba de fuego, yo creo que con Robert vamos a tener algo muy parecido en Arabasta. Pero con Nami era un poco, bueno, fase de prueba. Hasta que llegase su gran momento. Pues su gran momento ha llegado con esta tanda. Y creo que la recepción no ha podido ser mejor. O sea, ha cumplido con creces. Era una escena que estaba muy bien doblada por Diana Torres en su momento. Transmitía un montón. Y creo que están a la par. O sea, sería muy difícil quedarse con una con otra. Sería injusto incluso. No he visto a nadie quejarse de la parte de Nami. Ahora ya iremos a otra gran polémica. Pero la parte de María Elsa Marcial ha pasado la prueba de fuego, pero vamos. Matrícula de honor, ha pasado 3 cursos de golpe. Sí, 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 sí. Se ha ganado la corona de Nami. Ha conseguido el One Piece. Bueno, es que realmente es difícil de añadir según qué cosas. Realmente también tengo muy escuchado el audio japonés de esa escena y es que es a nivel de fuerza es clavado. Y realmente es muy complicado sonar con esa exactitud al original. Así que también creo que es muy digno de admirar, no solo por la fuerza que pueda meter ella, sino también con ese nivel de exactitud que tenía el material de origen. Es impecable y además fijaos que hay hasta similitudes en lo que sintieron las actrices, porque Jaime Roca ya ha contado varias veces que Diana Torres, a la hora de hacer esa escena, acabó llorando de verdad. Pues Joel Gómez Sendo contó en Twitter que cuando él le tocó dirigir esa escena a María Luisa Marcial, ella también acabó con lágrimas en los ojos, con los ojos llorosos. Entonces fijaos que hay una simbiosis ahí bastante curiosa. Y sobre eso es algo que yo no sé si me ha pasado únicamente a mí. Es que a la hora de escuchar a Belmer, no sé por qué se me daba un cierto aire a Diana. Es que eran madre e hija. Esto se pega. No sé si ha sido locura, esquizofrenia mía, pero se me hacía muy parecido y luego ya fue escuchar el momentazo de Nami y yo siempre le he tenido mucho cariño a la voz de Diana, pero la verdad que creo que han encontrado el reemplazo perfecto. Todo el mundo le ha gustado la participación de María Elsa Marcial en este momento, pero ha habido palos también por la contraparte de esta escena. Luffy, cuando Nami le pide ayuda, pues Luffy hace un grito. ¿Qué os ha parecido a vosotros el grito? Si creéis que ese grito de Jaime Roca, o sea, es tanto como por ejemplo en las redes lo han comentado, que es un grito muy malo, que no vale para nada. No sé cómo lo recibisteis vosotros. Yo vi el episodio antes de la polémica y a lo mejor yo soy muy inocente, pero yo cuando lo escuché dije, hostia, porque el grito termina con una especie de casi que de garganta, de garra, no sé cómo llamarlo, lo siento, pero dije, no veas el grito que ha metido, o sea, que no me pareció mal el grito. Luego sí que es verdad que repasándolo por Twitter y la gente señalando cosas, dije, pues puede que no sea el mejor grito de Jaime Roca. Aún así, no me parece tan funable como dice ahora la chavalada, porque quizá yo estoy ya acostumbrado a la voz de Jaime Roca y una persona que venga de fuera, que no haya visto el doblaje o que tenga muy pocos inputs del doblaje, le chirríe. Eso o sea, lo puedo entender perfectamente. Pero si estás acostumbrado al rollo que se lleva Jaime Roca, no me esperaba tampoco otra cosa mucho más exagerada. Además, hay un flashback de esta misma escena, en episodios posteriores. Se repite esta escena en un flashback, incluso creo que es más corta la frase, está bastante mejor incluso en ese flashback. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Don Sexto. Creo que se ha sobreexagerado mucho. Yo creo que ha habido mucha gente, ¿vale?, que no está al tanto de cómo está siendo este redoblaje.
o hay gente que no lo está siguiendo. Claro, pero el tema es que es una escena muy importante, como hemos mencionado. Es un antes y un después. Y entonces le va a llegar a un montón de gente que va a escuchar eso y se piensa que yo qué sé. Pero aparte de eso, es que yo estaba viendo el capítulo y digo, es que no me parece tan grave. No entiendo por qué tanto odio, pero es que llegó a unos niveles. La polémica de la tanda ha sido esta, sin duda. Sí, o sea, literal. no ha habido nada más. Y a lo mejor es por eso, porque es el impacto de que ya es una escena conocida, que cada uno tiene derecho a comentar su opinión, pero lo he dicho, a mí me pareció exagerado. Como ha dicho Don Sexto, yo vi el episodio, yo vi el clip, fui directa, nada más salieron los episodios a ver ese grito antes de que saliera la polémica. Y yo lo que tenía en mente era la frase original, la de aunque me cueste la vida. Y yo, siendo sincera, esa parte del doblaje de Araito original me parecía de los gritos más flojos de Jaime. En plan, en todo lo que se hizo en esa época, me parecía de las escenas que menos encajaban porque el grito no tenía fuerza alguna y no sabía qué esperarme. Y cuando yo lo vi por primera vez, sí que es cierto que vi un grito en el cual Jaime estaba poniendo mucha fuerza y se nota que se estaba dejando la garganta en darlo. Pero ya con el tiempo, al verlo y empezar a ver las críticas, fue como comentamos antes, un caso de que el guión del ajuste se extendió demasiado. ¿Y qué decía exactamente? ¿Decía un pues claro que lo haré o algo así? ¿O Claro que lo haré. algo como un claro que sí? O como lo dijo luego, como en el flashback, un ajuste mucho más corto le habría dado oportunidad a Jaime a poder gritar de una mejor forma y hacer que el grito saliera mejor. Me sorprende que a la hora de grabar el flashback no se dieran cuenta de, oye, esto suena mucho mejor que antes, sobre todo en una escena tan crítica que es donde precisamente se deberían preocupar más al saber, oye, la gente va a ir directamente a esta escena, va a ser lo que la gente diga, esto está bien o esto está mal. Exactamente. Yo eso es lo que justo lo que iba a decir yo, que el problema un poco era el del ajuste. Es lo que dice Doña Santos. Si se hubiera utilizado ese por supuesto en vez de claro que lo haré, igual hubiera dado menos polémica porque al ser más corto hubiera dado ese final de grito. Yo cuando lo escuché, es verdad que yo también lo escuché antes de que saliera toda la polémica, y me sonó un poco como, bueno, como ya estamos acostumbrados un poco a los gritos que va dando Jaime Roca esto en esta tanda, pues digo, es del rollo, ¿no? No me parece tampoco una cosa funable. Pero claro, después se levantó tanta polémica en Twitter que digo, me cago en la mar, tanto es, tanto es, tanto es. Pues yo lo escuché y bueno, me parece un poquito normal. Y cuando vi el, por supuesto, dije, tía, es que es verdad que esto hubiera quedado mucho mejor. Ni por asomo es tanto como para decir, jubílate ya, pon a otro, ¿sabes? Que llegas a leer unas cosas que dices tú, madre mía, esta gente se ha levantado, ha comido palabrotas en vez de unos cereales. Es una pena porque luego en la pelea con Arlong, cuando Arlong le mete un bocado a Luffy, suelta un no, suelta un pedazo de grito. Y eso luego no lo comenta nadie. Tweets, ninguno. Bueno, creo que yo puse uno, pero, pero nadie se puso a comentarlo, nadie se puso a decir, nadie se puso a responder. ¿Por qué no era la escena de Nami? Como no era la escena clave y para muchos es Jaime sonando bien, pues no interesa comentarlo. Pero aparte de que sea Jaime sonando bien, es que al final, con un momento tan crítico como el de Nami, sale gente que tampoco se ha visto el doblaje. Sale gente que sí que se lo ha visto comentándolo porque no le gustó, gente comentando que es bueno, que está normal, y después hay gente que no se ha visto el doblaje, no se lo ha visto desde el principio y no se ha visto cómo va siendo esto ahora, como decía Don Octavo. Al no vérselo, pues sí que le parece muy raro. Yo sí que es cierto que a los gritos de Jaime Roca actuales, pues ya me acostumbré. Yo los detecté la primera vez cuando la última tanda de Boeing, en 2011, que ya los hacía un poco así, y ya en las películas fue cuando más le detecté lo que a mí me gusta llamar en mi cabeza la voz inflada de Jaime Roca. Y cuando grita, le funciona muy bien. Es cierto que puede que no sea de los mejores gritos, puede ser, pero yo me fijé en una cosa, y es que fui al live action a ver el doblaje castellano cómo se había hecho esta escena. Y curiosamente, y esto es pura especulación, porque a lo mejor es coincidencia, los diálogos son exactamente los mismos en ambas escenas. Claro que lo haré, y luego cuando va hacia la tripulación, les dice, vamos. Dicen exactamente lo mismo. Yo no sé si ese ajuste polémico vino a la hora de querer apegarse a lo mejor al ajuste del live action, no lo sé. Pero no es la única coincidencia,
quise comprobar también el doblaje latino, porque me sonaba que decía algo, y sí, dicen también claro que lo haré. En el live action no era como que lo repetía varias veces. Sí, claro que lo haré, como 3 veces. Claro, era como muy progresivo, en plan, Sí, ahí John Samaniego también un gran trabajo. o por supuesto, John, un actorazo, pero claro, en el caso del anime también cambia eso, ¿no? Aquí lo tienes que soltar todo de golpe. Aquí tienes un arranque muy progresivo. Luego hay un grito de precisamente de Jaime Roca, de Luffy, que sí que está bastante bien, al menos a mi juicio, pero ya llegaremos. Tenemos un par de ejemplos de ajuste. Por ejemplo, Zoro viendo a los 3 oficiales, por así decirlo, de Arlong y diciendo, parece que estos 3 son los peces gordos, refiriéndose a Kurobi, a Hachi y a Moa. Pero la madre de los ajustes viene en ese mismo episodio, cuando ya Luffy se está enfrentando a Arlong y le suelta en toda la cara anchoa. 10 de 10, muy bien enmarcado. Y luego, pues bueno, ya entramos en, digamos, lo gordo de la saga de Arlong. Por ejemplo, tenemos a Hachi usando el estilo Rokutoryu, que es básicamente sus 6 espadas. Que ahí sí que he notado que van alternando entre japonés y castellano. Es una cosa que, por ejemplo, con la palabra Gyojin ha pasado un poco lo contrario. Yo me esperaba que dijesen más hombre pez y Gyojin, o sea, que fuesen alternando entre una y otra. Pero al final se ha acabado utilizando Gyojin muchísimo. Yo me he acabado acostumbrando. O sea, yo venía muy con la idea de la palabra tritón que se utilizaba en el doblaje de Araiz, pero me he acostumbrado súper rápido a lo de Gyojin. Tal cual, tal cual. O sea, yo pensaba que me iba a chirrear más por no gustarme nada de estas cosas de dejar la cosa en japonés. Pero la verdad es que me acostumbré y no me sirvió para nada. A ver, a lo mejor es también un poco como cuando éramos pequeños veíamos Dragon Ball, ¿no? Los guerreros del espacio. Y claro, tenemos el término de Saiyans. Yo era de esa persona que prefería que dijesen Gyojin o Gyojin, en plan, porque de lo primero que vi de One Piece era en la televisión, pero no lo suficiente, en plan, creo que nunca escuché la palabra tritón viéndolo de Boeing. La primera experiencia que yo tuve realmente viéndome la serie con intención de vérmela era con los típicos fansubs. Y ahí, por ejemplo, decían Gyojin. Yo ya daba por hecho que iban a traer Gyojin. Y la verdad que a mí me gusta más que se diga de esa forma que lo de tritón o hombre pez, teniendo en cuenta luego que eso hay que colarlo en las bocas o en los diálogos. Y es un término, creo que lo suficientemente único para One Piece como para poder tenerlo tal cual. Antes hemos hablado de Hachi y cuando Zoro lo derrota, cuando se reemitió One Piece en Telecinco y ya a posteriores, Boeing y todo el rollo, ahí había censura en la derrota de Hachi. No sé si os acordáis. La sangre que salía del cuerpo de Hachi, no me refiero cuando se está sumergiendo, que también, sino cuando Zoro hace el ataque este del tornado, pues Araiz aprovechó para tapar la sangre con polvo, así partículas de polvo, justamente y casualmente encima de la herida de Hachi. En Netflix no hay censura ni nada. Otra cosa que me llama la atención, Usopp derrota a Mua, a Chu, casi que le remata con el ataque martillo de Usopp. Me pregunto si realmente Robert tuvo que decir martillo de Usopp 20.000 veces o hicieron corta y pega, porque dice martillo de Usopp muchas veces. Y goma de Usopp entre medias. Eso en el doblaje antiguo se lo saltaban. Sonaba una goma de fondo, pero claro, lo único que decía ahí Carabias era toma, y esto, y esto, y esto. Y el chiste no se pillaba, claro. Claro, aquí sí, aquí Robert dice martillo de Usopp, martillo de Usopp, martillo de Usopp. Digo, hostia, ¿lo habrá tenido que decir tantas veces? Yo diría que lo repite. Por cómo se trabaja, es muy complicado hacer un copia-pega y que quede natural eso y que no quede como que has hecho un copia-pega digitalmente. Entonces yo diría que sí, que lo ha hecho de seguido. Eso también es una cosa que yo he notado con One Piece y que también se agradece bastante, sobre todo de cara a los actores, que hay una técnica en doblaje que se suele utilizar que se llama, bueno, los repicados, que son básicamente cuando hay flashbacks o recapitulaciones de capítulos anteriores, reutilizar los audios que se habían grabado para esas mismas escenas. En el caso de One Piece,
creo que no he encontrado ninguna. Creo que todos los diálogos que han habido se han vuelto a grabar sin reciclar ningún tipo de audio. Yo, por ejemplo, tuve que grabar un sumergíos cuando Don Krieg lanza la bomba y al capítulo siguiente lo tuve que volver a hacer. Bueno, y por retomar lo que íbamos comentando, sin dejar a Usopp, en el avance de ese mismo episodio, Usopp dice, tengo la enfermedad de arlongitis me da mieditis. Esos juegos de palabras, retomando lo que se dijo en el anterior podcast, yo diría que eso puede haber sido de Fran Lamata, ¿eh? Porque él es de hacer esos juegos de palabras y yo a él, visto lo visto, es más a lo mejor de coger momentos virales como lo del Caranchoa, como lo del... Yo diría que el longitis media mieditis es posible que haya sido cosa de Lamata. Estoy de acuerdo. Y luego, pues bueno, seguimos un poco comentando lo que hemos dicho antes, que Arlong dice lo de Nakama y efectivamente se lo dice a Nami. Arlong le dice a Nami, ¿eres mi Nakama o eres la suya? Nami también responde con la palabra Nakama y es en ese mismo episodio, en ese mismo momento, cuando se produce el flashback que comentábamos antes de la escena polémica de Luffy con este grito, donde aquí dice, por supuesto. Luego, hay un ambiente. Hay una persona del ambiente que se escucha diciendo, vamos a por los pescados. Sí. Luego hay otro momento también de censura en el anterior doblaje, en el anterior máster, que es cuando Arlong coge a Zoro y le ve la herida que le hizo Mihawk. Y Arlong se queda flipando en plan, pero ¿cómo puede estar este hombre vivo con lo que tiene en el pecho? En Arait borraron todo rastro de sangre goteando, y cuando le salpica la sangre en la cara a Arlong, todo eso estaba borrado. Incluso la herida, cuando se veía, que se ve con este efecto como invertido, ahí estaba la herida limpia, sin rastros de sangre. Se veía la herida, se veían los puntos, digamos, el corte, pero sin rastro de sangre. Y eso que ya de por sí la versión japonesa tiene como una especie de filtro azul la imagen para que Sí, no... está invertida la imagen, como el color está como, digamos, si le hiciesen una inversión de color. Eso, digamos, eso es original, ¿eh? Eso es original están todas las versiones del mundo mundial, solo que Arait quitó la sangre. Que por cierto, hablando del tema de la censura, y es que precisamente en la escena, en el doblaje de Arai, cuando Nami se está apuñalando el brazo, no cortan en ningún momento la escena, pero para que no se vea la sangre, lo que hicieron fue como una especie de redibujado del tatuaje y lo pusieron por encima para cubrir la parte que en japonés estaba sangrando. Pero es que además no tiene ni siquiera ningún tipo de animación, no está bien integrado. No, está mal sincronizado, como pasaba muchas veces con las ediciones de Arait, que lo sincronizaban mal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la segunda derrota, por así decirlo, de Hachi. Cuando Hachi se está sumergiéndose, a Hachi se le abren las heridas y le salía como un chorretón de sangre. Pues eso también lo limpiaron y se notaba el pegote, digamos, que era Hachi flotando a destiempo de la escena. Cuando se hunde también. Pero también es verdad que, por ejemplo, ahora si vas con la lupa lo ves, pero en su momento quizá no te dabas cuenta. Hay un subtítulo forzado que me llamó la atención en este mismo episodio, y es el subtítulo donde pone Rey del Blue, que básicamente es la marca de cerillas que utiliza Sanji para encenderse los cigarros. Detalle muy importante, clarísimamente, súper clave. Supongo que aparece porque es un primer plano y ya está. Me pasó viendo episodios hoy en Netflix que por algún motivo había algunos marines que si había un zoom, o un enfoque en el que se vieran mucho las gorras de los marines, sí que ponían los subtítulos forzados de Marina, que me parece un poco inútil, la verdad. Hay otros, justicia también a veces, pero claro, en ese caso es un kanji en japonés y ahí a lo mejor ya sí que entiendo que se ponga un forzado. Por ejemplo, Smoker, me acuerdo que la chaqueta, él tiene un kanji japonés en la espalda, y cuando se metía en Telecinco, ese kanji no estaba. O sea, lo borraban en todas las escenas, era una pasada. Menudo trabajazo se tuvieron que pegar ahí. Es que eso tuvo que ser una matada, ¿eh? A mí la censura no me gusta, pero por otro lado, el hecho de que se edite, ojo, o sea, tela. Eso Fran Lamata lo contó en una entrevista hace como unos 2 o 3 años que le hicieron sobre Conan, porque él fue el coajustador. Y él hablaba de que en la sala de edición había un chico borrando toda la sangre de Detective Conan, que me imagino que sería el mismo que el de One Piece, y que decía además que le llamaban Conan porque era muy parecido, tenía las gafas y todo. Entonces, bueno, desde aquí un saludo a Conan de Arait, porque se tuvo que pegar una matada de trabajo, ya no solo con las ediciones de texto, sino luego con la censura que pidió Telecinco.
Si por casualidad Conan nos está escuchando y quiere, está abierto a una entrevista porque sería, vamos, sería muy interesante saber qué procesos llevaban de edición sobre todo, porque como decimos es una labor, es orfebrería, ¿eh? O sea, pero bueno, vamos a seguir a lo nuestro. Hay un momento que me llamó la atención y no sé si fue algo en plan que yo él intentó colar o yo ya que estaba delirando, pero Jon y Yosaku dicen, a nosotros nos están vacilando. Y conforme lo estaba diciendo, pensaba que iban a decir, a nosotros nos están grabando. Claro, no hubiese tenido sentido meter esa. Uno de los dos es un youtuber, ¿no? Uno... El de Yosaku también es youtuber. Rubén Conde, sí. Sí, tiene un canal de YouTube, creo, sí. Gran trabajo, al igual que Alberto González con Kurobi, que son sus primeros papeles y los han borrado. Y Yosaku habla, el tío, Yosaku parece que no, pero son los comentaristas oficiales, Jon y Yosaku, de todas las Sí, sí, cosas, sí. están ahí para rematar la frase. Aquí mismo, por ejemplo, también es cuando lo que comentábamos antes, que Luffy se ríe imitando la risa de Arlong, el sha 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 ese. En el japonés también lo hace y en Araight se lo saltaron a la torera. Y llegamos a una escena muy interesante, estoy hablando de la escena de la Buscona. Sí, tenía muchas ganas de poder contar esto. A ver, hemos mencionado sobre todo que en la época de Araight lo que había era censuras visuales, pero no había modificaciones del audio como tal. Hasta que llegamos al capítulo 42, terminando el capítulo 42, casi en el clímax de la pelea de Luffy contra Arlong, llegan a la habitación donde Nami ha estado haciendo los mapas para Arlong desde que era una niña. Pues cuando llegan allí, Arlong dice, en el doblaje clásico de Araight, sin censura, aquí es donde ha estado haciendo los mapas la buscona de tu amiga. Vale, esto se mantuvo así también en el capítulo 43, un diálogo muy similar. Pero resulta que esto, al igual que hemos mencionado la escena de Belmer, en futuras ediciones se cambió utilizando otro diálogo reciclado del actor de Arlong, Valdivia, y cambiaban la palabra buscona por esbirra. Y eso, cuando se ha vuelto a emitir en Jetix, en Boing y en Comedy Central, se han mantenido lo de esbirra en vez de lo de buscona. Ahora bien, en la versión original lo que dicen es, esta es la habitación donde esta chica ha estado haciendo los mapas, que es más o menos lo que dicen aquí en el nuevo doblaje, que esta es la habitación en la que Nami ha estado dibujando los mapas. Básicamente hicieron un cortapega, cambiando la palabra buscona por nuestra esbirra, que la cogieron de otro diálogo. No redoblaron la escena, sino que en edición borraron la parte donde decía buscona y la sustituyeron por nuestra esbirra, que estaría pillada pues de otro sitio. En el nuevo doblaje simplemente dice, son los mapas que Nami ha hecho para nuestra banda. No hay insultos ni cosas raras. Pero sí que resulta curioso porque en esa censura de Araight, si vas con oído, se nota que hay un corte y que ahí ha pasado algo, que hay una edición. Pues mira, curiosidades de la época. Y no es la única. Otra cosa, también me ha llamado la atención, y esta sí que hice trabajo de investigación y creo que ha sido aportación del nuevo doblaje. Arlong, refiriéndose a Nami, mientras le está hablando a Luffy, si la mayoría sois ratas, ella es una gata ladrona astuta que sabe ser útil. Gata ladrona. Gata ladrona sabemos que es el título, digamos, el mote de Nami. En el original y en el manga simplemente dice gata, gata astuta. Esto también lo dice en el nuevo doblaje, dice gata ladrona astuta. Entonces creo que aquí han aprovechado para añadir ya lo de gata ladrona, que no se va muy lejos porque luego sí que lo dicen. Ya de facto en el japonés, cuando ya Nami se está despidiendo de su pueblo, de Kokoyashi, no sé si lo dice Genzo o alguien, dice, eres una gata ladrona. Y ahí ya queda el nombre. Pero si nos vamos unos episodios más atrás, en el pasado de Nami, cuando Genzo lleva a Nami a casa de Belmer, ahí también dice, tu pequeña gata ladrona ha robado un libro o lo que sea. Así que ahí ya queda establecido el mote de Nami antes de tiempo, entre comillas, en el nuevo doblaje de One Piece en castellano. Seguimos porque falta un take, que es cuando Nojiko abraza a Genzo. Está Sanji en la escena, Nojiko y Genzo. Y Sanji se alegra y va a darle un abrazo a Nojiko, pero se queda abrazando el aire. Sanji se queda colgado, digamos, porque Nojiko abraza a Genzo. En ese momento Nojiko tendría que haber dicho ¡Genzo! Pero no lo dice. Tampoco es una gran pérdida. De hecho, creo que si lo ves, si ves la escena ni te das cuenta, porque justo también pues, es un momento de alegría y todo el rollo, pasan varias cosas a la vez. Luego hay un ambiente chulísimo, no sé si lo pillasteis, que alguien dice para haberse matado. Se escucha bastante bajo, que es cuando es un momento en el que están manteando a Luffy después de la derrota, están todos muy contentos y todo el rollo, y Luffy se cae, y uno se lo escucha por ahí de fondo decir, para haberse matado. Este se escucha un poco bajo, pero se escucha. Otro detalle que no sé qué opinión tendréis vosotros,
pero es, por ejemplo, los caracolófonos, que no sabemos cómo se llamarán, pero ya aparecen en el antiguo doblaje. Si os acordáis, tenían como un registro muy plano y en este caso simplemente se le ha añadido como un efecto de walkie-talkie, pero se identifica la voz de quien está hablando. En el anterior no, en el anterior era una voz, habitualmente era Jaime Roca, que ponía una voz así muy plana. Pues aquí no, aquí se utiliza este efecto típico walkie-talkie, por así decirlo, y se identifica quién es el que está hablando. Me parece correcto que sean las voces de los propios personajes y no una voz intermedia. Yo lo considero un acierto enorme porque es algo que luego va a tener importancia futuro. Aparte, había una cosa que a mí no me acababa de gustar del antiguo doblaje respecto a lo de los caracolófonos, porque el caracolófono, por así decirlo, comentaba un poco lo que estaba sucediendo en escena, como si fuese una audiodescripción de lo que estaba sucediendo. Entonces era súper confuso, porque encima siendo la misma voz todo el rato. Eso a medida que iban pasando los capítulos, me acuerdo que ya no hacían lo de la audiodescripción. Pero fíjate, eso cuando entrevistamos hace unos años a Jaime Roca, yo recuerdo que se le preguntamos eso y él dijo que era una decisión, le parecía más lógico que en un mundo en el que no había conectividad, que se estaban utilizando unos bichos que eran membranas, que tal, lo lógico era que telepáticamente un bicho le dijese al otro lo que está pasando y que el otro lo contase. Y que a él le pareció más lógico y que todos tuviesen como una misma voz. Hoy en día creo que tiene más sentido que se deje tal cual el original, porque si no eso iba a ser un lío tremendo, como ha dicho Doña Santos, a la hora de futuras escenas. Seguimos hablando de Jaime Roca, por ejemplo. Luffy emerge ahí de los escombros de Arlong Park y hace un grito. Dice, eres mi Nakama. Gritándolo. A mi juicio ese grito está bien. Creo que no ha habido mucha opinión así en redes y tal. No, todo el mundo se ha centrado en el otro, no te preocupes. Sí, es que Los eso, demás da no han igual. visto ninguno. Seguimos más adelante. Hay un momento en el doblaje antiguo, durante la fiesta tras derrotar a los Gyojin, en el que Usopp se pone a cantar una canción. Este es un detalle que se ha descubierto hace bastante poco. Sí, básicamente en esa escena, en el doblaje de Araiz, nos encontramos de repente a Usopp cantando la mítica sintonía clásica de los años 60 de Spider-Man, pero adaptada a su personaje. Y entonces está ahí diciendo, ¿quién será? ¿Quién será? Usopp no sé qué, no sé cuántos. Y no sé eso, cómo nadie se había dado cuenta hasta ahora. Es maravilloso. En este caso, en el nuevo doblaje, la canción creo que no hace referencia a nada y también es muy difícil de escucharla porque se escucha muy por debajo de los diálogos de Nojiko y Chavo. Más datos. Abandonan Kogoyashi y Nami está leyendo un periódico en el Going Merry. Ese periódico es el que trae la recompensa de Luffy. Pero mientras está leyendo el periódico, lee otro golpe de estado en Vira. Vira es una isla que existe dentro del mundo de One Piece. Esto no es un dato aportado por el doblaje, sino que está en el guión, digamos. En algunos sitios se transcribe como Villa, con doble L. Pues lo mismo da Vira o Villa, porque tampoco es una isla para nada relevante. Sí que vuelve a aparecer, se vuelve a mencionar más adelante, más concretamente en los diarios de bitácora de Norland, si no me equivoco. Pero nuevamente hasta ahora no es una isla que tenga mucha relevancia. Pero bueno, está bien que se mantenga tal cual, porque en el doblaje antiguo, esta misma escena, Nami decía una cosa más genérica, no mencionaba la isla. Decía, hay que ver cómo está el mundo, o algo así. No decía concretamente, ha habido un golpe de estado en Vira. Un ejemplo más de que ahora este doblaje se está tomando en serio. Para la gente fan de lo fiel, aquí tienen 2 tazas. Hay un personaje que en este episodio en el que Luffy recibe la recompensa, parecía que fuese a ser como algo súper importante y que ojo con este, y luego se queda en nada realmente. Estoy refiriéndome a John Gigant. Pero este personaje daba un discurso a los marines para que estuviesen preparados por lo que venía y todo el rollo. Quedó muy épico en el doblaje antiguo de Araiz y ha quedado muy épico también en este, porque en parte la culpa la tiene Rafael Calvo, que ha retomado a este personaje. Impresionante. El mítico Agumon. Madre mía, tenemos a Valdivia, tenemos a Rafa Calvo. ¿Cuál va a ser el siguiente? Te lo digo ahora mismo, Luis Grandío, que sale haciendo a gente random. El maravilloso Eugene Cangrejo, haciendo a randoms de la Marina en esa misma escena. Algún personaje tendrá en el futuro, seguro. Rafael Calvo no solo vuelve como John Gigant, también tiene otro personaje, ya lo comentaremos más adelante. Pero para mí el que ha sido una sorpresa
y me ha gustado muchísimo es Richard del Olmo con Full Body. Full Body vuelve a aparecer en esta tanda, pero sí tengo una pequeña cosa a destacar. Full Body en su presentación dice que es doble puño de acero en el nuevo doblaje. Realmente todavía no es doble puño de acero. El epíteto o el mote de Full Body es solamente puño de acero. De hecho, lo podemos ver en las propias imágenes, que solo lleva un puño de acero. Lo comento ahora porque esto se dice en la propia presentación del personaje, pero en esta tanda se muestra como flashback y cuando él se vuelve a presentar, si no me equivoco, en algún momento vuelve a decir soy Full Body, doble puño de acero. O sea, siempre que ha intervenido diciendo su mote, dice doble puño de acero todo el rato. Realmente aquí lo que hubiese tocado decir sería Full Body, puño de acero. Seguimos en el episodio donde Luffy recibe la recompensa y Full Body se prepara para atacar con un cañón al Going Merry. Luffy, en principio, es el que va a devolver esa bala, pero Zoro se mete en medio y dice déjamelo mejor a mí. Entonces Usopp coge a Luffy de la espalda y le dice la última vez que devolviste una bala te cargaste un restaurante. En referencia a aquella vez impactó la bala en el baratí. Esto es un dato que se ha aportado por el doblaje nuevo. Porque yo ya digo, no lo he visto en ningún otro doblaje, ni en los subtítulos de otras plataformas, ni nada. Y tampoco hay manga para comprobarlo porque es una escena de relleno. Gracias a que hubiesen metido esa referencia. Más cosas. Obviamente volvemos a retrotraernos a lo de Arite Multimedia en el doblaje antiguo porque volvió a pasar una cosa de censura en el audio. Ahora también en el capítulo 46, Buggy y Gaimon se conocen. Final de este capítulo, Alvida rescata a Buggy del agua, ¿vale? Pues cuando lo saca del agua, en el doblaje antiguo, Gaimon decía, ¿quién es esa chica? ¡Qué buena está! ¿Vale? Entonces esto, cuando se volvió a remitir, lo que hicieron fue, de alguna forma, parchearlo y lo que hicieron fue pillar un gesto de Alfredo Martínez, que en aquel momento era el actor que doblaba a Buggy, y lo pusieron encima del diálogo de Gaimon diciendo que qué buena estaba la tía. Pero es que no solo que lo pusieran ahí, sino que encima lo invirtieron para que no sonara exactamente igual. Pero ahora sabiendo este dato, si os metéis en Pluto TV y estén dando ese episodio, lo podéis comprobar. Porque además el gesto, hay una diferencia de 10-15 segundos desde que sale una vez y vuelve a salir. Ahora, en el redoblaje, se ha mantenido lo de que qué bueno. Creo que dice... Pero sí es una tía súper buenorra. En este caso, lo que sí han hecho ha sido recuperar ahí sí 100% lo que se había dicho anteriormente de forma nativa. Hay unos momentazos con Buggy. Bueno, por cierto, creo que a Richie, el león, lo hace Jaime Roca. Por algunos gestillos ahí que se le escuchan. Pero hay unos momentazos con Buggy cuando está con Gaimon. Cuando Gaimon está un poco asustándolo, como que soy el protector de la isla, no sé qué. Y Buggy está diciendo, de repente, suelta a Buggy. Pues ven aquí, ven a por mí, pero con la cara destapada. Y yo me di un vuelco y dije, no puede ser que esté haciendo referencia a esto, sea de quien sea. Me parece una genialidad. Pero a la vez no. Porque digo, joder, son este tipo de referencias que las pillamos nosotros porque hemos vivido ese momento de la vida, pero que igual una persona, o sea, claro, hace gracia igualmente, pero la gente que haya nacido después ya no la pilla, tío. Buggy justamente, luego tiene un diálogo, no sé si lo vas a comentar o no. Buggy, cuando está ya bebiendo con Gaimon, va y le dice, ponme otra, que esta tenía un agujero. Sí, no me la apunté, pero sí que, o sea, porque es frase de cuñado de que... Creo sí, que sí. si tuviéramos que enmarcar todas y cada una de las frases míticas que ha dicho Buggy a lo largo del redoblaje, creo que ya no tendríamos pared. Claro, yo no he querido comentar todas, porque hay un montonazo de frases del palo de este, y no he querido ponerlas todas porque si no, no acabamos. Vale, y vamos a un dato de estos muy gustosos. Cuando Buggy está llegando a la isla donde están sus camaradas, ve su barco atracado en la orilla. En el nuevo doblaje aprovechan para decir el nombre del barco, porque Buggy dice, ahí está el Big Top. En el original no dice el nombre del barco, dice, ahí está mi barco y punto. Así que, nuevamente, un ejercicio de conocimiento sobre la serie. Luego, hay otra cosa que requería bastante adaptación y creo que se ha cumplido bastante bien, que son los chistes de los juegos de palabras entre Alvida y Buggy, porque hay como un par de escenas en el que como que Buggy está sordo y no entiende muy bien lo que dice Alvida y lo confunde con otras palabras. Claro, eso es ahí tienes que tirar de adaptación pura y dura para que las palabras sean parecidas, porque Buggy tiene que confundirlas. Entonces está muy bien resuelto. No los he apuntado tal cual. Si a alguien le interesa, que vaya a Netflix y lo vea.
Así le da audiencia y la verdad sigue girando. Cuando están los piratas de Baggy en la cazuela porque la tribu esta les quiere cocinar, se escucha a varios piratas quejándose de no, a mí no me hagas que mi compañero sabe mejor, no, no sé qué, no sé cuánto. Hay uno que suelta, me echo pis encima. En el avance de este mismo episodio se ve ya cómo llegan los protagonistas a Lockdown. Hay una cosa muy graciosa que no está en el original ni en ningún otro doblaje. Usopp pregunta, ¿tendrán algún pack de huevos con descuento? Y Sanji le responde, los que a ti te faltan. Es muy bueno. Un bullying. Claro, esto, por ejemplo, en los subtítulos de Crunchyroll pregunta si hay alguna oferta en general. Y Sanji le responde, ¿qué pasa? ¿Que eres el ama de casa? Pero es que esto hace referencia a un panel del manga que no está en el anime, que es cuando Sanji va a comprar el atún elefante, se encuentra a Usopp en una tiendecita de alimentos comprando huevos. Y Sanji se pregunta para sus adentros, ¿qué pasa? ¿Que es el ama de casa? Pues ahí está esa escena y esa referencia. Se sobreentiende que el tema de comprar huevos es porque Usopp los utiliza para atacar. Ya lo hemos visto en episodios anteriores, utilizar su ataque con los huevos. Y es que además, en pocos episodios después, va a utilizar un huevo contra Richie. Así que está todo bastante bien enlazado. Pero llegamos a Lockdown. Pero antes de entrar en Lockdown, hay cambio de opening. Ya sabemos que el opening, la canción se queda en japonés, pero la intro sí que está doblada. En el doblaje de Arait, la intro era muy épica, la hacía Juan Carlos Lozano, pero no era acorde, digamos, a lo canónico. Porque realmente quien está hablando en esta intro es Gold Roger. Gold Roger no era Juan Carlos Lozano. Bueno, la peli de Estampida sí, pero quien tendría que haber locutado esa intro es Jaime Roca haciendo de Gold Roger en su momento. En el nuevo doblaje, quien la locuta es Jaime Roca. Y efectivamente dice la frase que dice Gold Roger momentos antes de su ejecución. La frase está súper bien traducida. Es súper fiel a lo que dice Gold Roger en esos momentos, tanto en la intro como en la escena. Está súper bien traducido. Otra cosa es que a la gente ya le guste que Jaime Roca repita como Gold Roger, eso es otra historia, pero en cuanto a adaptación y traducción está muy bien tirada. Y ahora sí, entramos en Lockdown. Y digo Lockdown porque ya no es ni Logue, ni ciudad de Logue, ni nada. Es Lockdown. Tampoco hay rastro de la ciudad del Alfa y el Omega. Eso era un poco rebuscado, la verdad, en su momento. Lo que me parece muy curioso es que el guiño a lo del Alfa y el Omega haya venido a través de live action. Porque hay un cartel promocional oficial. Para la versión en español de ese cartel decidieron poner la ciudad del Alfa y el Omega. Me pareció muy curioso. Esto lo subieron el 23 de septiembre de 2025 y me acuerdo que les cité diciendo, vaya, qué grande que han hecho la referencia y me respondió la cuenta de Netflix diciéndome, es el inicio de una nueva era. Y les digo, solo os queda traer el anime clásico. Mira qué cosas. Top premoniciones, ¿eh? Ahora ya sí que sí, dentro de Lockdown hay un diálogo que me hizo bastante gracia y nuevamente supongo que con intención, el pirata Galley le dice a Smoker, que por cierto es Smoker, no Malhumo, le dice, ¿quién te crees que eres con esos humos? Que ahí Galley creo que es Rafael Calvo también. Sí, efectivamente. Le comentaba, a Smoker le llaman Smoker, no le llaman Malhumo ni nada. Entiendo que a lo mejor este ha sido el guiño a lo de Malhumo o simplemente ha sido un guiño genérico porque su poder es el de los humos y da la casualidad. En español tenemos esta expresión, me hizo gracia y ya está. Y luego hay otra cosa muy curiosa que no tiene tanto que ver con el doblaje en sí, con este doblaje al menos, y es que hay un momento en el que Nami está en una tienda de ropa, en la segunda tienda de ropa que visita, si no me equivoco. Y hay un momento en el que la dependienta le está explicando algo sobre la ciudad, si no me equivoco, o algo así, de Lockdown. Y se ve un primer plano de Nami, y detrás de ella se ve una camiseta que pone Memories. Y yo a esto siempre lo he llamado el frame Diana Torres. Porque uno aparece Nami y detrás la camiseta donde pone Memories, que es el ending que canta Diana Torres. Y ahí queda este dato. O sea, En el episodio 49, cuando Tashigi y Zoro están en la tienda de katanas, en un momento sabéis que Tashigi se cabrea y le dice a Zoro que la mayoría de katanas actualmente están siendo usadas por piratas y por gente malvada. En la versión subtitulada de Crunchyroll o en otros doblajes, dice siento lástima por las espadas. Pero si te vas al doblaje de Netflix nuevo, dice las katanas están llorando. Lo que es una referencia muy buena si te fijas que la voz de Tashigi, si no me equivoco, es la de Mark Evans de Inazuma Eleven. Y lo de las katanas están llorando es una referencia a la frase que se suele usar, sobre todo en Inazuma Eleven Go, creo, de el fútbol está llorando. Es Rosa Vivas, o sea que sí, claro. Sí, sí. Yo creo que van por ahí los tiros.
con la referencia. En esa misma tienda, por cierto, ya se aprovechan para decir los nombres de las katanas y se dicen todos, pues, por supuesto, las familias de las katanas. Pues nos explican un poco el lore de las katanas y todo eso. Wazamono, Kitetsu y todo eso. Y el vendedor Paco Vaquero ahí, menudo fichaje, la verdad, para ese episodio. El vendedor Ipponmatsu dice una frase que a mí me desconcertó un poco. Cuando le va a regalar las katanas a Zoro, aparece una mujer de la trastienda y le pega una colleja o algo así, y él le dice en el nuevo doblaje: no te metas, mamá. A mí eso me llamó un poco la atención porque digo, hostia, no tiene pinta de ser su madre. En el manga también le llaman mamá. En los subtítulos de Crunchyroll es su esposa. Y en la guía Blue también pone que es su esposa. Es raro porque, por ejemplo, el manga se contradice a sí mismo. En el manga, en el capítulo, se refieren a ella como madre, pero si te vas a la guía, se refieren como esposa. Realmente, creo que no le importa a absolutamente nadie. O sea, yo creo que a lo mejor en el japonés no queda claro, a lo mejor le dice algún adjetivo cariñoso y no queda muy bien si es su madre o su esposa. Yo, por el diseño del personaje, por la edad que tiene el Ipponmatsu quizá te diría que es su esposa. Más. Aunque tiene sentido que sea su madre, porque le dice, ¿cómo has osado regalar el objeto familiar o algo así? Como que le echan cara y se la regala a Zoro. Entonces el vendedor le dice, bueno, los sueños pueden vivir a través de otra gente. Al fin y al cabo es darle vueltas a una cosa que tampoco tiene mucho sentido, pero que merece la pena comentar para, pues, los enfermos de One Piece como nosotros. Y entramos de lleno en el relleno porque Daddy Masterson recupera su voz, no su nombre. Juan Carlos Lozano recupera a Daddy Masterson. En el doblaje antiguo era Papi Masterson, se adaptó el nombre, pero bueno, sigue estando igual de bien. Personaje de relleno bastante chulo, episodio bastante chulo. Pero quien tiene más salsa, por así decirlo, es Carmen, un personaje también de relleno que tiene, digamos, no diría un acento, pero sí tiene un deje andaluz, porque suelta muchas expresiones. Los dos subordinados no tienen acento tampoco, que eran muy divertidos en el doblaje de Arait, y en este pues no tienen esos acentos, pero sí que lo suplen bastante bien con expresiones. Carmen, por ejemplo, como decía, dice, vas a sudar más que comiendo cocido en agosto, ¿sabes? O para subir al escenario hay que tener mucho callo. O sea, todo el rato como referencias culinarias. Mi arma también. Por supuesto, tiene todos los dejes andaluces, sin tener acento, pero tiene todas estas coletillas y tal. Otra cosa que me llama la atención es que a uno de estos subordinados le llaman León, que es el cabezón. Yo siempre he tenido entendido que se llamaba Leo. Yo pensando ya muy a largo plazo, no sé si es por no utilizar el mismo nombre de otro personaje que se llama también Leo, que sí que es canon. No quiero meter muchos spoilers. Hay un personaje que es un tontata que sale mucho más adelante, que se llama Leo. Digo, a lo mejor, yo qué sé, la han adaptado como León para no repetir nombre. No tengo ni idea. Pero bueno, igualmente Quizá lo han hecho como más un chiste tipo Castilla y León, ¿sabes? puede Puede ser. Pero este personaje tiene un momentazo que a mí me hizo mucha gracia, no me lo esperaba, me pilló con la guardia baja, que le dice a Sanji, me cago en tus muelas. Y Sanji le contesta, y yo en tus muertos. Aquí no le temen a la censura. En efecto, es doblaje. Tus muertos, ya lo habían dicho, por ejemplo decía Patty. Luego, en este mismo episodio también hay un momento en el que Zoro y Luffy están en un restaurante comiendo y se escucha una canción de fondo en japonés. Por supuesto, no está doblada. Creo que ni merece la pena porque se escucha súper poco. Se escucha durante bastante tiempo la canción, pero se escucha muy bajita para que los diálogos pues se puedan entender. Y es una canción de fondo que ni fu ni fa. Creo que no está doblada ni en ningún doblaje, no tiene ningún tipo de relevancia. Pero bueno, digo, por si alguien ha visto esta escena y ha dicho, anda, mira, no han doblado la canción, pues es que nadie la... creo que... Hablando aquí de canciones, y esto no tiene nada que ver, ahora se ha seguido el doblaje de Cataluña en catalán y sí que se han doblado canciones, ¿eh? O sea, no openings ni endings, pero insert. Entonces yo solo digo que aquí también tiene que pasar, ¿eh? Por favor. Hombre, Solo espero que Robert Daisuke que pueda, por el amor de Dios, cantar la canción de Sogeking. Tiene que Tiene que ocurrir, va a ser. hacerlo. Escucha, hemos dicho, el evento canónico de Nami es lo de apuñalarse el brazo. El de Usopp es Sogeking. Sin descanso tiraré. Espero que puedan dejar la letra tal cual, porque tampoco estaba mal, creo. está bien adaptada, sí. Sí, estaba muy bien. A ver, yo por lo que tengo entendido, el problema viene más de los openings y endings por movidas entre productora y discográfica. Pero, claro, esto al ser canciones de personajes hechas exclusivamente para la serie, no debería de dar ningún problema. Pero nosotros, por si acaso,
Esto hay que pedirlo. Canciones que están en primer plano, por así decirlo. Yo creo que sí se tendrían que traducir. Como el saque de Binks. Buah, el saque de Vince también tiene que ser. Es muy importante. Yo creo que sí o sea, quiero pensar que sí se va a traducir todo eso, porque al fin y al cabo tampoco tiene una vis tan comercial como los openings. Me suena que para el saque de Binks fue el propio Ichiro Oda el que con Toei hizo la canción. Con el compositor, sí. Escribió, digamos, la letra Eiichiro Oda y junto a Koei Tanaka la arreglaron para que dijese lo que él quería decir. Bueno, y de vuelta a Lockdown, hay una cosa que creo que se podría haber explicado mejor, pero nuevamente es un detalle súper pequeño. Es sobre el atún elefante. Cuando lo pescan, el pescador dice, lo hemos pescado en el South Blue. Yo creo que en realidad el atún elefante ha venido desde el South Blue. No lo han pescado en el South Blue, sino que lo han pescado aquí en Lockdown porque ha venido desde South Blue, porque lo que se explica precisamente en las escenas anteriores es que Lockdown, como está muy cerca de Grand Line, se puede encontrar algunos peces de todos los mares. Entonces, claro, no sé cómo de viable es realmente que lo hayan pescado en el South Blue y lo hayan traído hasta Lockdown. Yo lo que vi en los subtítulos de Crunchyroll, que tampoco los uso como un super referente sólido, por comparar y ver otras cosas, para mí tiene más sentido lo que dicen en Crunchyroll en los subtítulos, que es que ponía seguramente haya venido desde el South Blue. Pero hay una cosa que me hace mucha gracia, que es precisamente en el concurso donde se disputan el atún elefante, aparece un personaje muy curioso que se llama Sam, que es un borracho que salía de fondo, si no me equivoco, en el arco de Arlong Park, y aquí aparece, hace como un cameillo, haciendo de jurado de este concurso. El presentador del concurso, por así decirlo, lo dice, Sam, ¿estás preparado? Y aparece el Sam mirando para los lados y en el doblaje en castellano nuevo dice WhatsApp. En el original lo que dice es pues listo o venga o vamos. Y aquí ha metido, que esto habrá sido Joel, supongo. Scary Movie, total. Scary Movie, exacto. Sí, sí. Vamos al episodio 52. Este episodio, yo los diálogos los tenía bastante interiorizados y me he dado cuenta que se parecen mucho a los de Arite. Escenas, por ejemplo, cuando están en el patíbulo, diálogos de Buggy con Luffy, se parecen muchísimo al doblaje antiguo. Están bien. O sea, pero lo que más me ha gustado es que se haya respetado la cancioncilla de Moji diciendo que le gusta su moto. A Moji le gusta su moto. Es la más leonina que hay. No la canta con el mismo ritmo, no sigue el mismo ritmo, pero la letra es exactamente igual. Entonces, es una mucha pena. Se supone que estaría basada en una canción real española, me imagino, ¿no? Pero claro, no he sido hasta el día de hoy capaz de encontrar de qué canción se basó Jaime Roca para poner eso. Yo estuve buscando también a ver si había alguna canción original que tuviese esa letra, pero no di con nada. Esto es algo que si lo sabes bien o si no es imposible de encontrar. Así que no sé si será original o adaptada de otra canción popular. Hablando de Jaime Roca, en el mismo episodio hay un momento en el que Buggy va a ejecutar a Luffy y le dice que puede decir sus últimas palabras. Entonces en ese momento dice, bueno, grita, mejor dicho, yo seré el próximo rey de los piratas. Es un grito bastante guay y bastante importante, por así decirlo. Creo que está a la altura. Sobre todo está mucho mejor que el que hizo en el doblaje antiguo, que era un poquillo sosillo ese grito. Pero ese tampoco lo comparten por redes. Fíjate tú. Pero ¿sabes lo que no estaba tampoco en el doblaje antiguo? Pues una de las escenas que no es que esté censurada, es que no se llegó a doblar en ningún momento, ni en la primera emisión ni en posteriores. Esto creo que Don Octavo sabe del tema. Bueno, soy aquí el señor Censuras, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues sí, esto, para que la gente se ponga en situación, es muy similar al caso del que hemos hablado antes con Belmer. Esto es básicamente una escena en la que Smoker, cuando Luffy junto con Zoro y con Sanji ya están escapando para llegar al barco, vuelve a aparecer como un flashback que tiene Smoker cuando él vio la ejecución de Roger. Y dice algo así como: el chico de sombrero de paja sonrió en el mismo sitio que el rey de los piratas hace varios años. Pues esa escena, en el metraje que distribuyó Arite, nunca llegó a existir. Es la única escena imposible de recuperar porque jamás existió. Y por supuesto, como he comentado antes, pues con esta pasó exactamente lo mismo. Esta afectó a todos los idiomas autonómicos de España. En este caso, en el redoblaje,
al trabajar con un metraje completamente íntegro desde el principio, no ha ocurrido eso, está ese fragmento, está esa escena, y se ha podido ver completo. Y además es una cosa súper mínima, porque a lo mejor, no sé si es que pensaron, vamos a censurar esto porque se ve cómo ejecutan a Roger, pero es que en el capítulo 48, que es cuando se desarrolla de verdad la escena en la que se ve toda la ejecución de Gold Roger, esa escena está completa en ambas versiones, tanto en castellano, en catalán, en gallego, en euskera, en valenciano. En todas está sin censura. Entonces es como, has Sí, censurado esta que es una nimiedad, pero esta que es mucho más explícita, ¿no la has llegado a censurar en ningún momento? ¿Por qué? pero fíjate una cosa, la ejecución de Gold Roger, las reemisiones, por ejemplo, la emisión que tuvo en Boeing, estaba completa, lo único que pasaba era que borraban digitalmente la sangre. Pero la primera emisión de Telecinco, la escena está cortada. O sea, no muestran el momento en el que ejecutan a Roger, sino que solo se ve la reacción del público y luego cuando celebran, todo eso se corta, pero solo en la primera emisión. Luego en la siguiente emisión, en posteriores reemisiones, se recuperó la escena, o sea que pasa al revés que en otros casos. Claro, y además esto no es en plan un rollo de un parche en japonés, porque se escucha gente de fondo, se escucha a Alfredo Martínez y otros actores habituales del doblaje gritando Gold Roger! Entonces, claro, no es eso, no es un parche en japonés, es que ya venía doblado todo completo desde el principio. Así que es un tema también bastante peculiar. Este fue el último episodio de la primera tanda de Telecinco, si no recuerdo mal. Pero lo más curioso es que el avance que doblaron en su momento del episodio 52 al 53 contenía imágenes del primer especial japonés. Entonces, lo que están narrando los personajes son eventos de esa OVA. Incluso se oye a Zorro decir, pero si es que eso no se puede contar en 30 minutos. Y Sanji le responde, exacto, por eso este episodio durará 1 hora. Por supuesto, este especial nunca se llegó a doblar y lo que se emitió fue el episodio 53 tal cual. Pero imagino que en Japón, después del episodio 52, sí que pasaron este especial y por eso en el primer máster se incluía metraje de esta OVA. Por eso nos acabó llegando esta movida que duró hasta los tiempos de Boeing. En las emisiones catalanas y vascas también se mostraban esas imágenes. En la vasca no entiendo muy bien lo que dice, la verdad, pero en la catalana sí que pasan un poco por encima. Sí que al principio dicen, el episodio siguiente será muy especial, pero hablan cosas generales de la Grand Line, no entran en materia a narrar los eventos de este especial. Luego, este avance ya se reemplazó por imágenes del episodio 53, que es el inicio del arco de Apis, y es lo que evidentemente ha llegado a Netflix. Así que en el nuevo doblaje directamente narran lo que va a pasar en el episodio 53. Porque ya a partir del 53 entramos en terreno relleno. Hay cosas interesantes, aunque sea relleno. Por ejemplo, hay un personaje de los que tenía un súper acento en el doblaje antiguo, que era Eric. Curiosamente, en este doblaje han hecho como un ni pa' ti ni pa' mí, porque no es que tenga acento, pero sí que marca mucho las S, y no todas, algunas. Entonces, de alguna manera recuerda al doblaje de Arait. ¿Puede ser que tenga que ver por el viento? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, porque es silbante del viento, sí, yo creo que han tirado por ahí. La verdad, no sé si está en el japonés, porque no conozco el idioma como para saber si hace algo así. Pero quizá lo gordo viene con el comandante Nelson, porque en el antiguo doblaje le llamaban almirante. Claro, un almirante ya sabemos que es un rango súper alto. Y este pavo, pues, a ver, es entre comillas un Mindundi dentro de la jerarquía de la marina. Lo de almirante le quedaba demasiado grande. En el doblaje antiguo, pues tiraron muy, muy para arriba. En este, pues, se mantiene en lo correcto, que es el comandante Nelson. Y otra cosa de Eric que me llama bastante la atención es que tiene como una muletilla que siempre dice que es el recapitulemos y lo utiliza, pues eso, como si fuese su frase recurrente. No sé si ha sido una cosa que han aportado desde el doblaje nuevo, porque a mí no me suena de nada. Nuevamente, aquí estas partes de relleno es difícil contrastar información porque no está el manga para mirarlo. Podría haber investigado un poco más, pero la verdad, como es una cosa de relleno y que tampoco conduce a nada, pues no me calenta la cabeza. Pero sí que me ha llamado la atención lo suficiente como para comentarlo aquí. El mismo episodio 53, en este primer episodio de relleno, no sé si os habéis fijado, pero al final el continuará está desplazado. Suena antes de tiempo. Suena, de hecho, antes de que el cartel de continuará aparezca. Pero eso es para no tapar el diálogo que viene. ¿Sabes? Eso veo que lo van haciendo, ¿sabes? Que van como moviendo los diálogos para que no suene por encima el continuará, que antes pues sí que pasaba, por cierto, a veces. Sí, pero aquí creo que está desplazado igualmente. O sea, aquí creo que tenía que haber dejado un poquito más de espacio. El típico cartel negro cuando dice Juan Carlos Lozano continuará. Ahí el continuará suena antes de que aparezca este cartel. Luego un apunte, pero esto ya es una tontería de lirar. Apis, el personaje de Apis. Muy bien doblado, por cierto. Sara del Olmo
Lo hace brutal. Sí, es Sara del Olmo, lo hace Sí, muy brutal. bien. Muy, muy bien, me ha gustado mucho. Y eso que Apis es un personaje que quizá yo recordaba un poco más repipi de lo que realmente es, ahora reviendo este arco. Que por cierto, si alguien va a ritmo japonés del manga, que se vuelva a ver este arco porque es bastante curioso, ¿eh? Porque he visto como bastantes similitudes en varias cosas y wow, curioso cuanto menos. No sé si alguno de vosotros se habrá topado alguna vez con este vídeo en YouTube, que es del doblaje antiguo que se llamaba Apis la niña toca huevos. Sí, No sé si lo sí. iba a comentar, lo iba a comentar. Sí. Menos mal que lo has dicho, porque lo iba a comentar y se me ha olvidado. Sí. Apis la niña toca huevos, qué gran vestigio de internet, ¿eh? de la época. Pues sí, lo que iba diciendo, yo tenía Apis ya por un personaje muy cargante, muy repipi, muy no sé qué. Pero con Sara del Olmo, quizá porque recuerdo me jugaba una mala pasada, pero no lo he visto tan cargante. Doblar niños siempre es un poco complicado, entiendo. Así que mis dieces, nuevamente. Lo que iba diciendo, que esto es una tontería que a lo mejor hasta la corto. Apis, hay un momento en el que cocina para los sombreros de paja y lo hace fatal. Cocina súper mal porque se ve que le echa mucho picante a algo. Aparte de quemar la comida, se ve que le echa picante y la caga. Entonces pensé yo, para mis adentros, ¿cómo hubiese molado una modificación de diálogos y que en vez de picante le echase tomate? Porque hay una marca de tomate que se llama Apis. Evidentemente es una broma, ¿eh? Me refiero, o sea, no conviene tampoco cambiar los diálogos por una tontería así. Pero bueno, que me hizo gracia, lo pensé yo para mis adentros. Entrando en una cosa que, aunque estos son episodios de relleno, esto sí que es canon, el Calm Belt, el cinturón de la calma. Le llaman así todo el rato. Me parece bien. Hacen un poco lo que comentó Joel Sendo, que dicen el nombre original y luego la traducción justo seguido para que la audiencia no se pierda. Calm Belt y luego los cinturones de la calma. Nami lo aclara. Son los cinturones de la calma, un sitio donde no corre el viento, bla, bla, bla. De hecho, a raíz de esa explicación, Nami le dice a Luffy, ¿lo has entendido, Luffy? Y Luffy le contesta, sí, he entendido que le hemos cagado. Y luego otro juego de palabras, que a mí los juegos de palabras me gustan mucho. Hay un momento cuando llegan a la isla Buque de Guerra. El nombre de Buque de Guerra se ha quedado en castellano, no tiene el nombre en japonés, que creo que es Gunkan, si no me equivoco. Aquí lo han traducido Buque de Guerra. Aunque otros nombres, por ejemplo, la perdida, Lost Island, lo han dejado Lost Island. Aquí lo han llamado Buque de Guerra. Supongo porque la audiencia tiene que entender que la isla se llama Buque de Guerra porque la forma de la isla se parece a un buque de guerra. Cuando están llegando precisamente a la isla Buque de Guerra, Luffy dice pedazo de barco, lo confunde con un barco. Y Zoro dice pedazo se queda corto, es inmenso. Y Luffy le contesta, entonces sería inmensionante. Juegos de palabras. Claro, aquí tampoco es que haya mucha chicha en lo que es esta tanda de episodios, que es la última. Toda la parte interesante recae más, pues eso, en juego de palabras, adaptaciones. Hay un momento en el que el anciano Ryu le pega un bocado en la cabeza a Usopp y Usopp dice, no os quedéis parados que me arranca la cabeza. Y Zoro le contesta, total, ¿para lo que la usas? O sea, eso... Pobrecillo. Hablando de vaciles, hay un insulto que es recurrente en One Piece, que es Sanji insultando a Zoro por el color de su pelo. En el episodio 57 parece que se establece este insulto y lo han adaptado como pelo césped, que me parece brillante. Es que esto es un tema que tenía muchísimas ganas de tratar, porque esto ya se venía haciendo en todo lo que se llevó de One Piece en Arai. Incluso esto luego se trasladó a un audiorelato que se hizo en aquella época, que era La Brújula de Rackman. Y tenías ese tipo de expresiones entre... Bueno, luego también Sanji era cejas de cerdo. Bueno, y en una era ceja arroba. ¿Y qué pasa? Que cuando de repente llegan las películas de Selectavision, sobre todo lo noté con One Piece Film Red. Es que, tío, lo dicen literal. O sea, dicen pelos verdes y cejas raras. O sea, el doblaje de Film Red me mola, pero es como, tío, lo teníais a huevo, haber aprovechado. Pues me alegra mucho que esto haya vuelto. En las películas siempre me pareció como todo muy soso, como falta de, sin desmerecer nada el trabajo obviamente de adaptadores y traductores, pero siempre me pareció como un poco descafeinado. Sí, como que no querían tocar demasiado a ver si alguien se podía molestar o porque no fuera 100% exacto al original. Pero hay otra expresión de Sanji que se vuelve a recuperar, es el equitativo a Nami Swan, que siempre dice, pues vuelve a decir Namicilla, igual que en el doblaje clásico. Y esto es algo que ya se recupera y se supone que ya se mantendrá en el redoblaje. Así que punto positivo. Pues fíjate, para que veas que se tienen cosas en cuenta en los diálogos, lo que he comentado antes de Usopp, cuando el anciano Ryu, el dragón, le muerde la cabeza a Usopp, episodios después, en el 58, Usopp dice, el yayo traga cabezas no es muy útil, como haciendo referencia a esa escena.
que es nuevamente una aportación del doblaje porque no está en el original. O sea, hacen como ese recordatorio a esa escena. De hecho, Apis le responde una cosa muy guapa a Usopp, le dice, tú calla, pez espada. Y luego hay otra que también me ha hecho mucha gracia, que Nami está como quejándose de algo y Luffy le dice, no te rayes. Y Nami gritando con los ojos en blanco, como se le pone ella, dice, ¿que no me raye de qué? Y en el episodio siguiente, precisamente, en el 59, vuelve a suceder algo que ya comentamos en la anterior grabación del podcast, lo comentamos con Joel Sendo, y es cómo han traducido el ataque del pachinko, Goma Goma Pinball. Aquí se vuelve a utilizar ese ataque, es la segunda vez que se utiliza en la serie, nos llamó la atención, o sea, al menos a mí me llamó la atención que se utilizase pinball, pero era correcto, estaba bien traducido. En otros sitios se había traducido como tirachinas, o sea, han identificado que es el mismo ataque, ha mantenido la continuidad. Así que un fuerte aplauso. Volviendo a los insultos. Hace unos meses lanzamos un corte de nuestro podcast que titulamos Aprende a insultar con One Piece en castellano, que dio bastantes vueltas por internet. Pues con esta tercera tanda casi que se podría sacar una segunda parte de ese vídeo, porque hay un montón de insultos. Uno de los que me hizo escupir el café por la boca fue que Eric llama a Nelson globo terráqueo. Creo que el insulto, el original, era otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Era, no sé si le llama algo de pez o algo así, algo del mar. Hombre, creo que globo terráqueo está muy bien tirado. Y por cierto, Lozano en el doblaje antiguo para hacer a Nelson, joder, el daño que se tuvo que hacer, o bueno, tendría la técnica bien pillada, pero lo que rasgaba y lo que forzaba la voz para hacerlo así, o sea, era una cosa bestial, o sea, casi que te duele a ti la garganta de escucharlo. Sí, el actor que lo hace, a Nelson, en este nuevo doblaje, lo hace también muy bien y recuerda bastante a lo que hacía Juan Carlos Lozano. Sí, no va nada desencaminado. Yo quería comentar un chascarrillo muy rápido que decían en el doblaje antiguo, que me hizo mucha gracia y que no estaba en el original, y yo esperaba que aquí lo mantuviesen, pero no. En el momento en el que Eric aparece en el barco, que esto es una escena de relleno, por cierto, cuando ellos están subiendo hacia el Grand Line, él aparece y todos dicen en el nuevo doblaje, vaya, qué pesado, pero qué pesado, no sé qué, vacilándole todo el rato igual. Pero en el antiguo doblaje él iba sin gafas porque se le habían caído y decía a Luffy, vaya ojillos chicos. En el nuevo dice otra cosa, le dice, pero no tienes vida, o algo así. También es gracioso, pero es que Eric también tiene bastantes momentazos. Episodios atrás hay un momento en el que Eric atrapa a Apis, Eric se harta de ella y dice, a tomar viento, en un claro juego con su fruta que utiliza el viento y todo el rollo. Eso provoca que el anciano Ryu se cabree y le dé un golpe a Eric que lo manda volando. Y entonces Eric, mientras sale despegado tipo Team Rocket, grita, ¡a tomar viento yo! Y con esto cerramos y los que nos vamos a tomar viento somos nosotros. Porque con esto cubrimos lo que vendría a ser la primera temporada del anime de One Piece con este nuevo doblaje en castellano por parte de Toei que se está publicando en Netflix. Me gustaría, para despedirnos, que comentemos muy rápidamente qué expectativas tenemos para lo que está por llegar. Si es que tiene que llegar algo más. Yo creo que sí. Vamos a empezar por Doña Día de Todos los Santos. Pues espero sobre todo que algunas de las frases legendarias y adaptaciones muy chulas que tuvimos en el doblaje original se respeten, ya no solo los memes. Espero que haya cosas que de verdad que estaban bien traducidas en su momento que se queden. Lo mismo con los actores, todos los que se puedan rescatar y queden perfectos, que vuelvan y al mismo tiempo que nos sorprendan con voces muy chulas, por ejemplo, como con Dragon, que diría que todo el mundo se llevó una sorpresa. Ojalá haya más. Bueno, primero comparto la opinión de Doña Santos. O sea, ojalá nos den todo eso. Y es que, aparte de las frases, yo veo más con los memes. Porque hay un meme en la comunidad que se ha hecho muy famoso y que la gente lo está esperando un montón. Que básicamente es el tío Fumeta, ¿no te ha dado un cáncer? Y claro, yo aquí tengo una cosa de que es un poco rarete. Porque yo creo que lo del tío Fumeta lo pueden mantener, pero lo del cáncer igual a día de hoy no se ve muy bien. Ese tipo de coñas. Entonces, igual lo del tío Fumeta sí que lo pueden decir y yo qué sé, decir que te va a entrar una enfermedad o algo así. Ese rollo, ¿sabes? Como más descafeinado, pero siguiendo con la gracia. No sé cómo lo veis. Sí, yo creo que estaba hasta fuera de lugar ya en su momento. O sea, a mí el humor negro me encanta, pero creo que hay que saber estar. Entonces creo que quizá este tipo de bromas tan bestias no pegan en el contexto humorístico de One Piece.
Si se mantiene, pues perfecto, no me voy a quejar. Si lo quitan, no voy a poner el grito en el cielo. Lo de la parte del fumeta, pues bueno, pues a lo mejor sí que puede tener un pase. Lo otro del cáncer ya, no sé, ¿eh? Aunque también te digo, llevamos ya 61 capítulos, no se han cortado ningún pelo con según qué cosas. A lo mejor esta es otra más y dicen, nos da igual. Puede ser, Nunca se es que sabe, por nunca dónde se te puede sabe. salir. Bueno, pues sí, como ha comentado Doña Santos, sobre todo espero ciertos regresos. Ojalá poder escuchar, porque por ejemplo, la banda Baroque, ese reparto me parecía perfecto, salvo por alguna voz que, bueno, lo típico, ¿no? De repetición de voz que había en Araid. Es que estaban todos súper bien conseguidos. Roberto Encinas, Belén Rodríguez, Carolina Tac. Me encantaría que volvieran con sus respectivos personajes. También tengo muchas ganas de escuchar a Nico Robin. Espero que hayan mantenido a Rosa Campillo. Y que además, si luego siguiera la serie muchísimo más adelante, ya poder escuchar el mítico Quiero Vivir. Y luego también tengo mucha curiosidad de ver qué ocurre con Crocodile. Es que hemos tenido ya 4 Crocodiles. O sea, 4 voces de Crocodile. Y seguramente ahora con el live action tengamos un quinto. Entonces me gustaría saber qué va a ocurrir. Si van a mantener alguno, si pondrán una voz nueva. Para mí es el villano. Lo de Crocodile es un nivel muchísimo más alto de desprecio y tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que ocurre. Yo lo que más tengo ganas es llegar a la saga de Alabasta y volver a recuperar a Juan Carlos Lozano, que obviamente va a ser él, va a seguir siendo el narrador, pero claro, en esta tanda de capítulos lo hemos escuchado muy poco y ahí es ya cuando empieza a tomar más protagonismo. Y quiero ver qué es lo que hacen con la narración inicial de cada capítulo. ¿Recordáis la mítica frase? Ya han pasado 3 años desde que cayeron las últimas lluvias. Entonces quiero ver si lo mantienen o si hacen algún ajuste nuevo. No me importaría si fuese uno nuevo, pero me encantaría que mantuviesen a modo de guiño esa narración tan mítica que tenía en la saga de Alabasta. Yo, por mi parte, tengo 2 momentos, uno por lo gracioso y otro por lo sentimental. El gracioso es la presentación de Crocus. Creo que con el doblaje en castellano se consiguió una escena muy graciosa. Y luego, la cara de la otra moneda, el discurso de Hiruluk, creo que es brutal. Quedó muy bien en el doblaje en castellano. El antiguo creo que fue en ese momento en el que a mí me hizo clic One Piece y dije, wow. O sea, creo que me abrió una puerta nueva en el cerebro esas palabras de Hiruluk y desde entonces las tengo muy presentes. Yo creo que dicho esto, podemos ponerle un lacito ya al episodio de hoy, no sin antes recordar 2 cosas. Quien anuncia la disponibilidad de los nuevos episodios suele ser Netflix España en Twitter. Estad atentos al Twitter de Netflix o entrar en la página de Netflix, en la ficha de One Piece, que ahí también suelen poner un faldón de cuándo van a estrenar los nuevos episodios. Y truquito, en vez de seguir a Netflix España, podéis también echar un ojo a Netflix Francia o Alemania o alguna de estas, o Italia, porque como se publican los episodios a la vez, si no lo anuncia Netflix España primero, pues a lo mejor lo anuncia Italia o Francia. Entonces ahí está eso. Y también aprovechamos para recordar que se acaban de estrenar nuevos episodios de One Piece en catalán. Después de 12 años sin doblaje, los que les guste One Piece en euskera, también está disponible en Makusi. Todos los episodios que se doblaron en su momento están disponibles gratuitamente en la plataforma Makusi y, por si fuera poco, los fans del doblaje antiguo lo siguen teniendo disponible en Pluto. De hecho, es gracioso porque ahora mismo está toda la saga de Liz Blue tanto en Netflix como en Pluto Televisión a la vez. Venimos de no tener absolutamente nada de One Piece en castellano y ahora de repente puedes elegir el doblaje antiguo o el nuevo, cada uno en su plataforma. Si me permitís, quería también darle la enhorabuena a Don Octavo, aquí presente, porque le hemos podido escuchar en esta tanda de episodios, haciendo a unos cuantos personajes, sobre todo en la saga de Arlong. Muchísimas gracias, don Tercero. Igualmente, que usted apareció en la anterior tanda, en el restaurante Barati. Han estado brutales los 2. El siguiente vas a tener que ser tú. Hostia, ¿te imaginas? Bueno, sería una pasada. Tengo que decir que para mí fue una experiencia súper agradable y que hay 2 experiencias que para mí han sido muy bonitas, aparte de, por supuesto,
de haber podido trabajar con gente tan guay, de forma directa o indirecta. Claro, estamos hablando de, aparte de Joel y Jaime como directores, estamos hablando también de compañeros en Atril. 2 menciones especiales que no me imaginaba que pudieran llegar a pasar. Una de las grandes sorpresas fue que nada más empezar Arlong Park, claro, qué sorpresa me llevo cuando de repente está Valdivia y yo en plan, voy a coincidir con Valdivia. Y luego también, yo soy muy fan del universo cinematográfico de Tim Burton y resulta que el actor de doblaje de Genzo es Antonio Fernández Ramos, que es la voz de Jack Skellington de Pesadilla antes de Navidad. Entonces, para mí es como... ¿qué? Haber podido coincidir con mucha gente ha sido muy especial, pero esos 2 casos concretos para mí han sido realmente especiales. Así que desde aquí también a Jaime y a Joel un abrazo enorme y agradecer la oportunidad por aquello. Esperamos no haber sido muy pesados y que haya sido ameno, cortito, directo. Así que nos vemos en la próxima. Ha sintonizado La Banda Barocco. Continuará.